Damos inicio a nuestra audiencia y vía plataforma Zoom tenemos como invitado al distinguido economista Jaime Aristi Escuder, a quien damos la bienvenida. Jaime, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes, cómo están? Bien, Bueno, bien por todo en aquí. orden, gracias a Me Dios. alegro, me alegro. Asimismo, bueno, de entrada, Jaime, algunos aspectos de la economía dominicana y quisiéramos iniciar por este anuncio hecho ayer por el Banco Central, en la que habla pues del aumento de la tasa de la política monetaria de un 5 a un 6%. ¿Cómo se traduce esto a la economía dominicana? Bien, en primer lugar hay que entender lo que está sucediendo a nivel global y es que hay un proceso inflacionario debido a choques de oferta, producto de, por un lado, los coletazos de la pandemia del COVID-19 que provocó la disrupción de la cadena de suministro y segundo, por la guerra entre Rusia y Ucrania que está produciendo un desabastecimiento de combustible agravado en los últimos días, que ha hecho que el precio del petróleo esté por encima de los $115, así como también que los precios de los alimentos importantes, como es el caso del trigo, el maíz, el aceite de girasol y demás, pues estén en precios y niveles verdaderamente exorbitantes, lo cual produce que entonces aumenten otros productos, como por ejemplo la carne de pollo o los huevos que utilizan para su producción, utilizan el maíz, o la carne de cerdo que también lo utiliza, o el pan o las harinas en términos generales que utilizan el trigo. Por eso, entonces, el Banco Central está tratando de enfrentar esa inflación que viene importada. ¿Qué sucede? La última medida de inflación en la República Dominicana es 9.64%. En los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial es 8.3%. Eso significa que nosotros tenemos un buen componente de ese 9.64 que está viniendo del extranjero, pero lo que se observa es que ya hay lo que se llama elementos de segunda vuelta. ¿Qué sería eso? O segunda ronda. Eso significa que ya se observan que hay algunos servicios que están aumentando de precios. Y ante esa situación, ya ese es un componente de inflación doméstica que se está registrando en el país. Para evitar que eso siga expandiéndose y que las expectativas no se mantengan ancladas, entonces el Banco Central dice, bueno, ante esa incertidumbre que pudiera producir esa inflación de segunda vuelta o segunda ronda, entonces vamos a subir la tasa de interés. Y por eso el Banco Central ha estado ya desde noviembre cambiando la postura monetaria desde una postura expansiva, que fue la que se necesitó para poder salir de la crisis provocada por el COVID. Recuérdate que caímos en 6.7% y luego, gracias a esa política monetaria, logramos crecer 12.3%. Pues él está cambiando, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, está cambiando su política monetaria expansiva a una neutral primero y luego a una más restrictiva, con el objetivo entonces de reducir la inflación. Ese es el objetivo. ¿Por qué se quiere reducir la inflación? Porque ¿cuál es el impuesto más regresivo de todos? La inflación. El gobernador del Banco Central lo sabe muy bien, que eso perjudica muchísimo a la población y entonces lo que va a tratar de hacer es quitarle presión al exceso de demanda que pueda existir en algunos segmentos de la economía y esa quitarle presión le quita entonces influencia o fuerza a lo que es el crecimiento de los precios. Y por eso la tasa de inflación entonces comenzará a converger a lo que va a ser la meta dentro del horizonte de política del 4% más menos uno. Pero lo principal ahora mismo es mantener ancladas las expectativas de inflación en el entorno cercano al 4%. Es decir, en este caso va a estar alrededor del 5% la expectativa. Eso es lo que quiere el Banco Central, mantener las expectativas ancladas y al mismo tiempo entonces comenzar a revertir lo que es la trayectoria de la inflación, principalmente en el componente más doméstico, para que vaya a converger hacia lo que sería la meta, que es el 4% más menos uno, pero en un horizonte de política que puede ser de aquí a 18 meses. Esa es la idea. Y tomando en cuenta que es un fenómeno mundial esta crisis, ¿este tipo de medida ha sido adoptada, es similar a los otros bancos centrales de la región? Es algo ya muy particular de Dominicana. No, 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 no. Sí. Fíjate una cosa. Tómate el caso de América Latina. En América Latina tú tienes países como Argentina, Brasil, Uruguay, México, todos los países de América Latina la han subido incluso muchísimo más que República Dominicana. Algunos la han subido. República Dominicana, por ejemplo,
la ha subido desde 3 a 6.5, eso significa 350 puntos básicos, pero hay países que la han subido 750 puntos básicos, como en el caso de Chile, o más de 1000 puntos básicos, como es el caso de Brasil o como es el caso de Argentina. Todos esos países están luchando contra la inflación. Los Estados Unidos comenzó tarde a incrementar la tasa de interés, pero va de una forma acelerada. De hecho, la subió en marzo en 25 puntos básicos, que es un cuarto de punto porcentual. La subió en mayo medio punto porcentual, que es el mayor incremento desde el año 2002. Nunca se incrementaba en esa magnitud de 50 puntos básicos en una sola reunión. Y las próximas dos reuniones, lo que se prevé es que va a aumentar en 50 puntos básicos en cada reunión, es decir, 100 puntos básicos. Y para final de año, lo que se llevaría a la tasa de interés es de casi 0% que existía, de 0 a 0.25, ese era el rango, hasta colocarlo entre 2.75 y 3% a final de año. Eso es lo que se prevé para final de año de la tasa de interés de los Estados Unidos. El Reino Unido ya la ha incrementado en varias ocasiones también. Es más, para decirte las cosas más fácil, en lo que va de año, más de 60 países han incrementado su tasa de interés. Y la Unión Europea, específicamente la eurozona con el Banco Central Europeo, no la ha incrementado, pero en julio ya está clarísimo de que va a incrementar porque ya superó el 8% la tasa de inflación a mayo. Ellos van más rápido que nosotros. Nosotros la vamos a publicar quizás dentro de 10 días más o menos, la tasa de inflación de mayo, pero ya en Europa se publicó y está por encima del 8%. Y por eso te puedo asegurar que en julio van a subir, en su próxima reunión de política monetaria, van a subir la tasa de interés el Banco Central Europeo. Así se puede decir que todos los países del mundo están luchando contra la tasa de inflación, provocada por factores vinculados principalmente con choques de oferta, que obviamente si tú tienes una demanda que se está recuperando después de esa recesión del COVID, si tú tienes esa demanda que se recupera, pero tienes un choque de oferta que tiende a reducir la cantidad de bienes disponibles, por ejemplo, combustibles o alimentos, producto de la guerra, pues entonces tú tienes una presión sobre los precios. La única forma de tú enfrentar eso es reducir la demanda. Es decir, que ese aumento de tasa de interés reducirá tanto la inversión como el consumo. Jaime, y los paliativos para que esta situación no nos impacte a los dominicanos más impactados de lo que estamos por las situaciones que han venido ocurriendo desde la pandemia, y qué bueno que estás aquí con nosotros para que también nos pudieras explicar qué ha pasado, porque en la pandemia surgió lo que es la crisis de los contenedores. Sin embargo, a pesar de que prácticamente comercialmente el mundo se ha abierto, todavía los precios de los contenedores, de los fletes, siguen muy altos y eso no se ha podido estabilizar. Mira, lo que sucede es lo siguiente. China hasta hace poco tenía medidas de cuarentena. Shanghái, Beijing, son las dos principales ciudades chinas, con el mayor puerto del mundo, y tienes una situación donde con la cuarentena habías provocado una disrupción de los flujos comerciales y eso provocó entonces todavía más incrementos de precios. Eso esperemos que comience a reducirse, pero lo que vemos es que se complica la situación de Ucrania, las sanciones que se le están aplicando a Rusia esta misma semana, la información de que la Unión Europea se estaba poniendo de acuerdo para sancionar en materia de comercio de combustible, específicamente de petróleo, a Rusia. Eso va a hacer que el precio del petróleo pueda superar los $150. Es más, Jamie Dimon, quien es el CEO de JP Morgan, señaló que el precio del petróleo pudiera llegar a $175 el barril. Oye bien, $175 el barril pudiera llegar por la disrupción que va a producir que uno de los principales productores de petróleo del mundo, o sea, Rusia, el tercer gran productor de petróleo, cuarto gran productor de petróleo, pues entre en una situación de disrupción y esto va a producir obviamente un desabastecimiento importante de ese combustible y ante esa situación pues los precios van a seguir subiendo, lo cual implica un incremento por el lado de los costos de los precios de los bienes en todas las economías que son importadoras netas de combustible, como es el caso de la República Dominicana. ¿Qué está haciendo el gobierno? Bueno, tú sabes muy bien, el gobierno está destinando entre 1.000 y 1.400 millones de pesos semanales, promedio 1.300 ponle 1.300 millones de pesos
el gobierno ha estado destinando semanalmente para subsidiar los precios de los combustibles. Yo creo que eso, cuando tú lo analizas, es un monto excesivamente elevado. Estamos hablando de más de un 1% del Producto Interno Bruto, y eso es un impacto muy negativo sobre las finanzas públicas. Hay que ver hasta cuándo el gobierno va a poder aguantar ese subsidio, que en algún momento va a tener que sentarse y decir, bueno, vamos a focalizar esto, vamos a ponérselo simplemente para beneficiar a los más pobres y grupos vulnerables, es decir, el 50% de la población, y quitárselo a los más ricos, porque los más ricos, el 20% más rico se lleva más del 40% de ese subsidio. Entonces quizás ese grupo de población no lo necesita. Sí, entonces ahí eso es algo que hay que tomar en cuenta. También el gobierno está subsidiando algunos productos, como es el caso del trigo, las importaciones de trigo y las importaciones también de otros productos que se utilizan para, por ejemplo, producir carne de pollo y también huevos. Y ese subsidio asciende a 1.200 millones de pesos. Está subsidiando también con más de 1.000 millones de pesos los fertilizantes, que eso tiene una influencia también importante sobre todos los bienes agropecuarios, pero todo eso cuesta dinero. Todo eso cuesta dinero y es un gran esfuerzo, un gran sacrificio que está haciendo las finanzas públicas, sin lugar a dudas. Sí mismo. Jaime, en otro orden, como siempre, dando seguimiento a tus intervenciones y estos últimos artículos, el Listín Diario dedicado al sector eléctrico a propósito de la situación que se han presentado los últimos días, parecería del lado del gobierno que el problema del sector eléctrico tiene que ver con un tema de falta de generación. Y ahí pues aprovechan y hacen el anuncio de la contratación de 800 megavatios a gas natural en relación al tema Manzanillo. Ciertamente República Dominicana tiene este problema de generación en estos momentos. Mira, el gobierno pasado instaló 2.162 megavatios, de los cuales 752 megavatios es la central termoeléctrica Punta Catalina, que representa el 30% de toda la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Es la columna vertebral del sistema eléctrico, es la principal fuente de electricidad, la más competitiva, cuando los precios obviamente están normales del carbón. Es la más competitiva de todas. Y obviamente que lo que hay que operarla de una forma tal que siempre haya electricidad desde Punta Catalina. Ese es mi consejo con relación a Punta Catalina. Luego hay una conversión que hubo, que está en esos 2.162, de diésel a gas natural, que permitió que plantas que antes no se despachaban o que se despachaban poco, como por ejemplo las antiguas Coyentri, que después se convirtieron en SPEM, pues comenzaran a ser ya muy competitivas porque se convirtieron a gas natural. Y yo creo que eso también es un empuje importante en términos de disponibilidad de generación eléctrica. También se instalaron 670 megavatios de renovables, que obviamente tú sabes que 100 megavatios de renovables no son equivalentes a 100 megavatios de Punta Catalina o de 100 megavatios de Sespen o 100 megavatios de Ais Andrés. ¿Por qué? Porque esas son térmicas que pueden en cualquier momento estar operando. Las renovables dependen del sol, dependen del viento, y como no permiten acumular energía en el sentido de que no hay suficientes baterías para hacerlo, entonces tu capacidad de tu generar en realidad no es 100 megavatios, sino únicamente alrededor del 30%. Así las cosas, uno pudiera decir, bueno, todavía ahora se necesita más generación, y es correcto, tú necesitas más generación, pero el gobierno pasado hizo su tarea, 2.162 megavatios, pero cada año se va acumulando una demanda adicional de 125 megavatios. Es decir, que en el año 2020, a pesar de que entró ya Punta Catalina con 752 megavatios y logró cerrar una brecha que había en términos de oferta y demanda de electricidad, cuando entra Punta Catalina se cierra. Pero ya en el año 2021, 125 más. Luego en el año 2022, 125 más. Y por eso es que el gobierno tenía ya en sus manos un estudio donde se establecía que se requería pues instalar alrededor de 400 megavatios lo antes posible. Y el gobierno salió con una licitación urgente y la va a poner en marcha ya esos 400 megavatios para producirse a partir de lo que es el mes de octubre. Esa es la idea. Con 400 megavatios ya ahí no habría problema de desabastecimiento. Claro, si está las dos unidades de Punta Catalina, no importa que salga cualquiera del sistema,
para dar su mantenimiento. AES Andrés, que es la segunda gran planta del sistema en términos unitarios, con 300 megavatios, puede salir a dar su mantenimiento sin ningún tipo de problema si las dos unidades de Punta Catalina están en operación. Por eso lo importante es que Punta Catalina esté en línea. Si las dos unidades están en línea, no hay ningún problema de desabastecimiento. Con la entrada de esos 400 megavatios adicionales que van a entrar en octubre, entonces ahí ya habría una mayor cantidad de reservas suficiente y con eso no habría ningún tipo de corte de electricidad. Con la licitación de Manzanillo, de 800 megavatios, entonces yo creo que ya cuando eso se vaya a terminar, que va a ser dentro de 4 o 5 años, que concluya esa planta, porque hay muchos retos en términos de su construcción, cuando concluya esa planta, entonces se habrá satisfecho lo que es en ese periodo se va a acumular de demanda adicional. Acuérdate que te he dicho que se va a acumular 125 megavatios adicional cada año. Entonces, ya cuando ella entre, pues entonces va a abastecer esa nueva demanda que se ha ido creando, más la que quede por crearse un par de años después de Manzanillo. Esa sería la idea. Es decir, que eso va a ayudar y eso se va a estar haciendo continuamente, esa instalación de nueva generación. Ahora, el gran reto está por el lado de la distribución y comercialización. Seguimos teniendo un déficit. El año pasado fue un déficit de 1.020 millones de dólares porque las distribuidoras de norte, de sur y de este ni siquiera han podido recuperar lo que es su nivel de eficiencia del año 2019. Este año 2021 registró un nivel de pérdida de alrededor del 33%, cuando en el año 2019 estaba por debajo del 30%. Entonces, ahí se dan cuenta de que efectivamente hay todavía mucho trabajo por hacer para poder mejorar lo que son los indicadores de facturación y cobranza. Hay que mejorarlos, hay que hacer un trabajo importante y más este año por el hecho de que este año, debido a los incrementos de precios de los combustibles a nivel internacional, el déficit del sector eléctrico va a ser todavía mayor. Yo estimo que si el año pasado fue 1.000 millones, este año pudiera quedar entre 1.500 y 1.700 millones de dólares el déficit del sector eléctrico. Sí, Jaime, como tú acabas de explicar, con 125 megavatios que se agreguen cada año al sistema energético nacional, se puede cubrir la demanda y a la vez también establecer una reserva importante para cuando salgan algunas generadoras, poder entonces suplir la energía que necesita el país. Porque, según un estudio del propio Ministerio de Energía y Minas, se habla de que para cubrir cualquier déficit y crear las reservas suficientes, sería entonces 300 megavatios anuales que entran al parque energético. ¿Es así? Mira, yo creo que si son térmicas, que tú instales, si tu demanda es 125, si tú instalas 150, es decir, que haya 25 adicional, yo creo que con eso tú puedes ir creando poco a poco lo que es tu reserva. Esa sería mi recomendación. Si ellos están hablando de 300, me imagino que ellos están incluyendo ahí capacidad de renovable. Y recuérdate que la capacidad de renovable tú la tienes que multiplicar por 0.3. Es decir, que si tú tienes 100 de renovables adicionales, en realidad tú lo que estás añadiendo son 30 de capacidad en firme. Porque acuérdate que tú no puedes programar ese despacho. Tú no sabes cuándo va a salir el sol, tú no sabes cuándo, aunque tú sabes que sale cada día. Pero cuando te hablo de salir el sol, si está nublado, no es la misma generación a que si es un día totalmente soleado. Sí. Y si no hay viento, no tienes generación. Entonces tú no puedes programar. Tú no puedes decir, mira, de tal hora a tal hora voy a tener efectivamente tantos megavatios de electricidad hora generado con esa capacidad que tengo instalada. No lo puedes decir, no lo puedes programar. Si no, mira, hay mucho sol, hay mucho viento, pues vamos a bajar algunas térmicas porque tengo suficiente renovable. Eso es otra cosa. Mi pregunta final, Jaime, va en torno a este nuevo desafío que imponen los precios del barril del petróleo, ¿verdad? Que sobrepasan los 119. ¿Entiende que es correcto que el gobierno asuma los costos, es decir, que si lo siga asumiendo a pesar de haber atravesado los 115? ¿O que simplemente yo creo que el gobierno está haciendo un gran sacrificio y algunos me dirán, no, pero no es el gobierno, es el contribuyente. Sí, pero el gobierno pudiera haber estado utilizando esos recursos para otro tipo de política, ¿te das cuenta? Es un gran sacrificio, definitivamente. Yo lo que le recomendaría al gobierno es la focalización. Yo sé que es difícil, es complicado hacerlo, tiene muchos retos focalizar, pero
en algún momento habrá que focalizar el subsidio a los combustibles. Y si tú me preguntas, ¿tú crees que debes de, después de los $115, seguir subsidiando la totalidad o el margen extra, por ejemplo, los $3 o los $4 adicionales? Eso, como dijo el presidente, entonces que se le trasladen al consumidor. Yo creo que llegó el momento de trasladarle algo al consumidor. ¿Tú sabes por qué? Porque de lo contrario, el consumidor no se va a dar cuenta de que los precios están altísimos fuera y entonces no va a ahorrar. Yo creo que hay que comenzar a ahorrar un poquito combustible. Hay gente que está gastando combustible sin necesidad, en términos de pasear en exceso. O sea, está bien, tú puedes pasear, puedes disfrutar, puedes tener ocio, pero trata de reducir un poquito. O sea, que tú puedas decir, mira, tú sabes que déjame yo reducir en términos de cantidades 5% mi consumo de combustible, 10% mi consumo de combustible, en términos de lo que no voy a necesitar, lo voy a, y poner como a la cabeza a pensar. O sea, vamos a hacer lo que serían viajes en común. Mira, fulanito que está en la oficina y que está en la misma ruta que otro empleado, vámonos todos juntos y de esa forma colaboramos en tener solamente un vehículo que esté consumiendo combustible y le pagamos a la persona que esté manejando ese día. O sea, esa sería la idea que se puede conseguir cuando tú le trasladas una partecita de los incrementos de precios que se están registrando, porque ya es mucha la diferencia. O sea, recuérdate que estamos hablando de casi 1.400 millones. Después que pase los $115, el gobierno se queda con un déficit o un subsidio de 1.400 millones de pesos semanales. O sea, que es mucho dinero, mucho dinero. Jaime, muchas gracias por siempre, por estar con No, nosotros. un placer estar aquí con ustedes. Bueno, muy bien. Pues de esta forma, Vianey, hemos llegado ya al final de la entrega de hoy. Así Este es. espacio, el Tribunal de la Tarde, siempre extendiendo la invitación a otra entrega a partir de mañana, de 5 a 6, por Telefuturo Canal 23. Pásela bien.